Buen día muchachos, les habla Joel Ramírez y hoy les estaremos hablando acerca de un tema de suma importancia en la materia, como lo son las reacciones químicas, así como las ecuaciones químicas y que complementan la temática como tal. Así que nada, comencemos. Bueno, comencemos definiendo en qué consiste una reacción química. Bien, una reacción química es un proceso en el que una sustancia o sustancias cambia cambian para formar una o más sustancias nuevas. Por ejemplo, veamos acá el ejemplo de uno de los dos tipos de reacciones muy usadas en el mundo, que no es más que la combustión. Esta reacción se usa en distintas máquinas, siendo la más conocida en los automóviles. Bueno, en esta reacción vemos que en la parte inferior de la imagen el combustible necesario para generar la reacción y combinándose con oxígeno y una porción de calor se produce otras sustancias con distintas características. A eso le llamamos una reacción química, en el que unas sustancias reaccionan para formar otras nuevas. Ahora veamos un caso básico, también conocido por la humanidad, la reacción del limón con el bicarbonato. En la parte inferior del vaso, a la derecha de la diapositiva, se encuentra cierta cantidad de limón líquido que al mezclarse con cierta cantidad de bicarbonato se genera una sustancia espumosa con distintas características. Evidentemente a esto lo llamamos una reacción química, pero ojo muchachos, existen distintos tipos de reacciones químicas además de estas dos. También se encuentra la reacción de sustitución o titulación, titulación redox, la de precipitación, en fin, existen distintas reacciones establecidas que se denotan con una ecuación química que más adelante les estaremos comentando y con que se trabajará mucho en la materia. Bien, con objeto de comunicarse entre sí respecto a las reacciones químicas, los químicos han desarrollado una forma estándar para representarlas por medio de ecuaciones químicas. Bueno, una ecuación química utiliza símbolos químicos para mostrar qué sucede durante una reacción de estas. Estas ecuaciones se representan como vemos acá en pantalla, donde los reactivos son las sustancias iniciales en una reacción química y los productos son las sustancias formadas como resultado de una reacción química. Entonces podríamos decir que una ecuación química es la descripción, una descripción abreviada que un químico hace de una reacción. Por convenio, en una ecuación química los reactivos se describen a la izquierda y los productos a la derecha de la flecha. Veamos lo que sucede cuando el hidrógeno gaseoso, se quema en presencia del aire, que contiene oxígeno, para formar el H2O o el agua. Esta reacción se representa mediante la ecuación química que vemos en pantalla, donde el signo más significa reacciona con y la flecha significa produce. Así, esta expresión simbólica se lee el hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular para producir agua. Se supone que la reacción sigue la dirección de izquierda a derecha, como lo indica la flecha. Sin embargo, la ecuación química no está completa, ya que del lado izquierdo de la flecha hay el doble de átomos de oxígeno, o sea, dos, que los que hay del lado derecho, que hay uno. Para estar de acuerdo con la ley de conservación de la materia, debe haber el mismo número de cada tipo de átomos en ambos lados de la flecha. Es decir, debe haber tantos átomos al finalizar la reacción como los que había
antes de que se iniciara. A esto se le denomina balanceo, que más adelante le estaremos trabajando con ello. Además de ello, para proporcionar información adicional, con frecuencia los químicos indican el estado físico de los reactivos y también de los productos por medio de las letras G o L y la S para los estados gaseoso, líquido y sólido respectivamente. Por ejemplo, vemos la reacción de 2 moles de monóxido de carbono que reaccionan con oxígeno, ambos en estado gaseoso, según lo indica la letra G, como lo vemos acá abajo. Acá, los 2 moles del monóxido y los 2 moles y el oxígeno, que se presentan en estado gaseoso ambos. Bien, esto se indica al final de su fórmula química, produciendo 2 moles de dióxido de carbono, también en forma gasificada. Bien, para representar lo que sucede cuando se agrega cloruro de sodio al agua, escribimos la ecuación de la siguiente manera, donde las siglas AC, que vemos acá, significa que se trata de medio acuoso, es decir, agua. Entonces, al escribir H2O sobre la flecha, se indica que el proceso físico de disolver una sustancia en agua es la que hace referencia, aunque a veces no se escribe, solo para simplificar. Pero el conocimiento del estado físico de los reactivos y productos es muy útil en el laboratorio. Por ejemplo, cuando reaccionan el bromuro de potasio, como vemos en el segundo ejemplo acá, y el nitrato de plata, que se trata de este, en un medio acuoso se forma un sólido, que sería el bromuro de plata, que se encuentra acá. Esta reacción se representa mediante la ecuación que vemos en pantalla, que es toda esta que se encuentra acá. Bien, supongamos que deseamos escribir una ecuación para explicar una reacción química que acabamos de realizar en el laboratorio. Pero, ¿cómo se procede ahí? Puesto que conocemos los reactivos, pero podemos escribir sus fórmulas químicas. Con frecuencia es posible predecir o los productos de reacciones sencillas. En reacciones más complicadas en las que hay 3 o más productos, los químicos necesitarán otras pruebas más para establecer la presencia de compuestos específicos. Una vez que hemos identificado los reactivos y productos que se han escrito sus fórmulas correctas, los situamos según la secuencia convencional que mencionamos anteriormente. O sea, los reactivos a la izquierda, separados por una flecha de los productos, que se colocan al lado derecho. Es muy probable que la ecuación que hagamos escrito en ese momento esté sin balancear, es decir, que el número de cada tipo de átomo sea diferente en ambos lados de la flecha. Esto estaría violando la ley de la conservación de la materia, en la que debe haber el mismo número de cada tipo de átomos en ambos lados de la flecha. Es decir, debe haber tantos átomos o moles al finalizar la reacción como los que había antes de que se iniciara. Pero bueno, veamos un ejemplo rápido. El ejemplo del agua, primerito que vemos acá. Se tenía la ecuación que vemos acá, donde se dijo que la ecuación no estaba completa, ya que del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, de la flecha había el doble de átomos de oxígeno que los que había del lado derecho. Entonces, para estar de acuerdo con la ley de conservación de la materia, debe haber el mismo número de cada tipo de átomos en ambos lados de la flecha. Es decir, debe haber tantos átomos
al finalizar la reacción como las que había antes de que se iniciara. Entonces, balanceamos la ecuación colocando el coeficiente adecuado. En este caso, 2, el 2, antes del H sub 2, como se muestra aquí, y del H2O. Así, si contamos la cantidad de átomos o moles, debería darnos igual. Y efectivamente es así. Encontramos 4 átomos o moles de hidrógeno en ambos lados y 2 de oxígeno en ambos lados. Pero en general el balanceo de una ecuación química lo lleva a cabo mediante los siguientes pasos. En primer lugar se identifican todos los reactivos y productos y se escriben sus fórmulas correctas del lado izquierdo y derecho de la ecuación, respectivamente. Luego el balanceo de la ecuación se inicia probando diferentes coeficientes para igualar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Podemos cambiar los coeficientes, o sea, los números que poseen a las fórmulas, pero no los subíndices. Mucha atención acá, que son los números que forman parte de las fórmulas. Si cambiamos los subíndices, cambiamos la identidad de la sustancia, o simplemente se trataría de otra sustancia, que no es la que estaríamos trabajando. Bueno, primero se buscan los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación. Y con igual número de átomos, las fórmulas que contengan estos elementos deben tener el mismo coeficiente. Se buscan los elementos que aparecen solo una vez en cada lado de la ecuación, pero con diferente número de átomos. Pero luego se balancean estos elementos. Por último, se balancean los elementos que aparecen en dos o más fórmulas del mismo lado de la ecuación. Y finalmente se verifica la ecuación balanceada para asegurarse de que haya el mismo número total de cada tipo de átomos en ambos lados de la ecuación.